9 de la mañana, 18 minutos. Ahora sí ya estamos haciendo nuestra versión original, como cada mañana, a través de LU15 AM800, FM Federal 96.5. Estaremos compartiendo nuestro trabajo en la mañana de la radio hasta las 11 de la mañana, como lo hacemos habitualmente. Bueno, quiero agradecer la inmensa cantidad de llamados, de mensajes que me han enviado. Así que a todos les digo gracias, a los que se preocuparon porque estos días no estaba haciendo radio, pero bueno, ya estamos aquí y los estaremos informando como cada mañana, o como cada día, donde nos toca trabajar y donde estamos llevando adelante lo que intentamos hacer habitualmente, que es informarlos de lo que acontece. Bueno, hay un tema, ustedes escucharon esta mañana ya a Gustavo y a Darío hablar bastante de las cuestiones locales. Hay un tema que también fue noticia en los últimos días, eh, que habla de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, de Soledad Acuña. ¿Y por qué lo vamos a tocar? Lo vamos a tocar por dos motivos. En principio porque Soledad Acuña es rionegrina, nació en Bariloche así por el año 75 y fue estudiante en el colegio alemán Primo Capraro. Allí hizo su educación primaria y secundaria, egresando por el año 1992. Bueno, ¿y cuál es la noticia en torno a esto? La noticia es que ante esta situación lo que ha ocurrido es que se la ha vinculado con Edith Priebke. Ustedes recordarán este nazi que, bueno, después de muchísimo tiempo se descubrió que estaba allí en San Carlos de Bariloche, fue extraditado a Italia para ser enjuiciado por el tema de las fosas ardeatinas y así cobró notoriedad este individuo, este nefasto personaje. Y en las últimas horas, no, en los últimos días, en, en los medios nacionales fundamentalmente, se vinculó a la actual ministra de Educación con, con el nazi Priebke. Y la verdad, ustedes recordarán que hubo un hecho muy similar con Priebke y un dirigente político importante de Río Negro. Ya vamos a estar haciendo mención a eso. Pero esta vinculación no se ajusta a derecho, no se ajusta a la verdad, no tiene ningún sentido. Uno le podría cuestionar a la ministra Acuña quizás algunas metodologías en cuanto a su forma y estilo de pensar, pero que nada tiene que ver con una vinculación con el nazi. Digo, es lo más alejado de la realidad que se pueda plantear. Pero en esto de fomentar la grieta, de desviar la atención de la gente, de buscar cómo pueden neutralizar los problemas de fondo del país, fundamentalmente en el análisis periodístico, y que esto llegue de cara a la gente, van buscando algunos medios nacionales determinados temas que pongan el acento y que ocurran hechos como el que estamos haciendo en este momento, digo, analizando un tema que ni siquiera resistiría el análisis. Pero ¿por qué hay que traerlo a la mesa o por qué hay que mencionarlo? Hay que hacerlo porque eh, vale la pena marcar la diferencia entre lo que es informar, lo que es una fake news y lo que es una mala intención a la hora de presentar una noticia. Acá ha habido inexorablemente esto último, una mezcla de fake news con mala intención, porque plantear que alguien porque haya estudiado en un colegio eh, alemán y porque en ese colegio alemán estaba dentro de la conducción de la comisión directiva el Prielke, no significa que tenga el pensamiento que tenía este energúmeno. Y esto tenemos la posibilidad de decirlo porque ustedes recordarán que cuando Carlos Soria, eh, muerto a manos de su mujer Susana Freidós, apenas había asumido la gobernación en Río Negro, bueno, en plena campaña uno de los temas que lo enojaba mucho a Soria cuando venía a Viedma fundamentalmente, era cuando algún colega o algún enviado radical de aquel entonces le preguntaba en conferencia de prensa sobre su vínculo con Priebke. ¿Y por qué? Porque precisamente había una foto donde Carlos Soria estaba con Edith Priebke.
Entonces los radicales, acá en esta provincia, en plena campaña electoral, era uno de los temas que lo ponían y lo hacían este, preguntar en conferencia de prensa a algún periodista amigo de ellos en aquel entonces, para que el Gringo Soria se ponga como loco, porque decía, yo que sabía quién era este tipo, eh, era miembro de la comunidad alemana, hubo un encuentro allí en Bariloche, y además la foto eh, era, no se puede decir trucada, era una foto cortada. ¿Por qué era cortada? Porque había otros personajes de la política rionegrina en aquel lugar donde Soria estaba con el que era una cena, un almuerzo, y entre otras estaba, por ejemplo, la ex intendente de Bariloche, Chiche Costa. Pero bueno, los radicales que hacían, lo invocaban al Gringo Soria, pues de esa manera se calentaba, se peleaba con los periodistas, ponían el tema como que era un allegado a Priebke. Bueno, y en este caso pasa lo mismo. En este caso pasa exactamente lo mismo. Eh, en aquel entonces, en el caso de Río Negro, eso lo fomentaba la Unión Cívica Radical para tratar de obtener un rédito político en plena campaña electoral. Bueno, acá esto lo están fomentando sectores del peronismo porque les conviene por un lado seguir fomentando la grieta y por el otro para tapar los niveles inflacionarios que tenemos, para tapar de que no hay un proyecto político que pueda sacarnos adelante en el corto plazo, sino que vemos que todavía siguen preocupados como tema central el COVID-19, cuando en realidad ya la gente tiene otras necesidades mucho más importantes, como saber cuál va a ser el nivel inflacionario de este año, hacia dónde vamos a ir el año que viene, qué va a pasar con nuestra moneda, si van a devaluar o no van a devaluar, qué va a pasar con las retenciones. Hay muchísimos temas, y ni que hablar si además le incorporamos temas tan sensibles como los problemas con la inseguridad, que en los grandes centros poblados te das cuenta que es moneda corriente, pero también ya dejó de serlo un tema únicamente de los centros poblados, sino mirá a nuestro alrededor, mirá a Viedma el fin de semana pasado, mirá a nuestra región. Entonces, son temas que hay que poner sobre la mesa y que la política no los está poniendo porque no tiene respuestas. Esa es la realidad, esa es la verdad, no hay otro camino. Entonces, vincular a Soledad Acuña con Eri Pirque es simplemente una bomba de humo con el firme propósito de desviarnos de los temas centrales que nos tocan tratar. Eso es lo que a veces te enerva, que a veces te saca de quicio, que a veces decís, ¿cuándo este país podrá salir adelante? En estas condiciones nunca, porque entre otras cosas hay un largo camino que la política tiene de sociedades que vienen de antaño, donde hay un trasvase, para que decírtelo de alguna manera para que lo entiendas, de las viejas mañas de la política hacia los más jóvenes. Es decir, estos sectores más jóvenes que van ingresando al campo de la política y que uno aspiraría a que vengan con nuevas ideas, con nuevos razonamientos, con nuevos pensamientos, con una forma diferente de hacer política, vienen con los viejos vicios, porque o son hijos del padre que militaba, que fue funcionario, que fue dirigente importante, o es alguien que su familia estuvo vinculada a tal o cual partido político, o en su defecto porque han visto que aquellos que pregonaron ese sistema político, en lo personal, a ese sector político, porque generalmente acá los políticos no pierden ninguno, ni los oficialistas ni los opositores, a lo sumo ganarán un poco más, un poco menos, pero están todos dentro del mismo paquetito en el círculo rojo y todos se la llevan de una u otra forma a fin de mes a la casa. Digo, y cuando digo de una u otra forma, de la forma que vos puedas imaginarte, porque sabemos que en la historia de la vida de este país, tanto en tiempos democráticos como en épocas de la dictadura, muchos se la llevaban de diferentes maneras. Algunos por derecha y otros por cualquier costado. Entonces vienen con esta idea de salvarse ellos, no de salvar la República, como diría Lilita Carrió, sino de salvarse ellos. Por eso no hay modificaciones sustanciales, por eso seguimos con estos temas donde la grieta sigue estando vigente. Pero no es una grieta que solamente hay que atribuirle a la era kirchnerista. Quizás el kirchnerismo le encontró la mejor beta para potenciarla, para encontrar la batalla que se pueda generar
en una discusión mediática para después ir realizando cuestiones y acciones que todos sabemos cómo terminaron y hacia dónde se condujeron durante tanto tiempo. Bueno, pero esto es un contexto que viene de hace muchísimos años. Desde hace muchísimos años, de aquellos tiempos de los unitarios y federales para acá, siempre fue negocio la grieta. Siempre fue un elemento que dividió y que esa división fue para promover que los círculos de poder, de una forma u otra, siempre terminan asociados. Los únicos que viven, padecen, sufren, entienden, visualizan, se preocupan por la grieta, son los que están fuera de ese círculo rojo. El círculo rojo siempre está por fuera de la grieta. Cuando vos los ves discutir en los medios de comunicación, cuando los ves con determinadas acciones de orden político, cuando los ves diferenciarse en determinados temas, siempre decimos, es para la gilada, es para aquel que todavía tiene sentimientos de decir soy peronista, soy radical, soy de cualquier otro partido político, porque ahora ya hay un conjunto de partidos políticos y amontonamientos ideológicos que no sabemos muy bien ni cómo se llaman, pero siempre pasa eso, ese es el camino, lamentablemente. Por eso, en estos días hemos visto cómo se repitió la historia de lo que ocurrió con Carlos Soria en Río Negro y el EPRIPQUE con Soledad Acuña en la ciudad de Buenos Aires. Precisamente acá tenés el claro ejemplo de lo que es el círculo rojo y lo que es la grieta para la gilada. Porque los que se enojaban en el suelo rionegrino porque se lo vinculaba a Prietke con Martín Soria, su misma agrupación política, su mismo sector político, su misma masa societaria a nivel nacional, es la que hoy machaca sobre este tema con gente de Cambiemos. Entonces te das cuenta que acá tenés el claro ejemplo cuando te digo que el círculo rojo tira la grieta hacia la gilada para que la gilada la compre, mientras que ellos discuten no los temas sensibles del país, sino cómo se van posicionando de cara a lo que será un ciclo electoral el año que viene, difícil por cierto, con una gente que ya no tiene tantas ganas de votar y mucho menos de creer en lo que le están prometiendo, y habrá que cumplirlo. Y me parece que los niveles de gente a votar no va a ser tan importante, porque más allá de la obligatoriedad del voto, la gente se está rebelando a todo este tipo de cuestiones y está empezando a tener acciones que después seguramente veremos en las urnas. Esto es versión original, vamos hasta las 11 de la mañana a través del EU15 M800 y de FM Federal 96.5. Es tiempo de iniciar musicalmente nuestra versión original.